Dicen que el doctor de la plaga entró solo en la cuna de la corrupción, pero eso no es lo aterrador. Lo aterrador es que algo dentro de la cuna ya lo estaba esperando, algo que llevaba años observando, años creciendo, años alimentándose, y cuando el doctor cruzó aquellas puertas, la corrupción abrió los ojos. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de la primer criatura que encontró en las profundidades de la cuna. Así que alístate, forastero, porque estoy a punto de contarte la razón por la que nadie había logrado regresar con vida. El doctor observó la oscuridad que se extendía frente a él. El aire era más pesado, más denso. Cada respiración parecía arrastrar consigo el dolor de cientos de cadáveres ocultos bajo la tierra. Y cuanto más avanzaba, más evidente se hacía una terrible verdad. Aquella corrupción no era una enfermedad, era algo vivo. Las paredes estaban cubiertas por una extraña materia oscura, raíces, venas, tumores. Nadie habría podido distinguir dónde terminaba la piedra y dónde comenzaba la corrupción. Era como si todo el lugar estuviera siendo devorado lentamente desde el interior, como si la propia tierra estuviera enferma. El doctor continuó descendiendo y fue entonces cuando los encontró. Los primeros cadáveres de guerreros, inquisidores, exploradores, todos habían intentado entrar antes que él, todos habían fracasado. Algunos aún sujetaban sus espadas, otros permanecían arrodillados como si hubieran muerto rezando. Pero algo llamó su atención. Ninguno presentaba heridas mortales. Era como si la vida hubiera sido arrancada directamente de sus cuerpos, como si algo hubiera consumido su esencia. Entonces escuchó el sonido, lento, pesado, metálico. Alguien más caminaba por aquellos pasillos, algo más. La tiniebla verde comenzó a moverse y desde la oscuridad emergió una enorme figura cubierta por una armadura ennegrecida, corroída, deformada por la corrupción. Era un caballero corrupto. Lo que alguna vez fue un guerrero del imperio, ahora era solamente un recipiente vacío, un cuerpo dominado por la enfermedad, una marioneta controlada por la putrefacción. El monstruo levantó lentamente su enorme espada y sus ojos brillaron con una luz enfermiza. No había humanidad en ellos, no quedaba nada, solo hambre, solo odio, solo corrupción. El caballero avanzó, cada paso hacía temblar el suelo, cada movimiento liberaba pequeñas nubes de veneno, y cuando lanzó el primer golpe, el doctor comprendió por qué nadie había regresado de aquel lugar. Aquella criatura no protegía la corrupción, era parte de ella. La batalla fue brutal, acero contra acero, máscara contra monstruo, vida contra muerte, pero incluso cuando el caballero cayó, algo no estaba bien, porque al desplomarse su armadura se abrió y lo que había dentro no era un hombre, era una masa de raíces negras, parásitos, carne podrida y miles de pequeñas criaturas retorciéndose unas sobre otras. El doctor retrocedió por primera vez, no por miedo, sino por precaución, por comprensión. Aquella corrupción no mataba, transformaba, y mientras observaba los restos del caballero, escuchó un sonido aún mucho peor, un rugido profundo, monstruoso, hambriento. Algo enorme acababa de despertar en las profundidades de la cuna. El suelo forastero, el suelo empezó a temblar, las paredes empezaron a agrietarse y eso que eran raíces. El,
y la niebla verde se volvió todavía más espesa. El doctor levantó lentamente la mirada. Sabía que acababa de cruzar un límite. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque más abajo, mucho más abajo, lo esperaba el verdadero guardián de la corrupción. Una criatura nacida de la enfermedad. Una criatura capaz de convertir ciudades enteras en cementerios. Y por primera vez desde que entró en la cuna, el doctor sintió algo que llevaba años sin sentir: duda. Por primera vez empezó a dudar, pero ya era demasiado tarde para regresar. La cuna había despertado y ahora también lo había hecho su peor habitante. Y esa fue la segunda parte, forastero. El doctor de la plaga levantó la mirada hacia las profundidades. La niebla verde se volvió más densa, el suelo comenzó a temblar y entre la oscuridad algo empezó a moverse, algo enorme, algo que no pertenecía a este mundo. El aire se volvió pesado, el silencio desapareció y lo único que quedó fue una respiración lenta, profunda, inhumana. El doctor dio un paso para atrás. Por primera vez no entendía lo que tenía enfrente y entonces lo vio, una silueta colosal emergiendo entre la niebla, el verdadero guardián de la cuna de la corrupción. Pero su historia no termina aquí. Atento, forastero, porque en la parte 3 descenderemos al verdadero corazón de la corrupción y conoceremos lo que ocurre cuando la plaga deja de ser enfermedad y se convierte en un dios. Así que esta historia continuará con el enemigo número 3, potente, épico, en la historia número 3. Así que atento, like, suscríbete y recuerda que ya tenemos canal de WhatsApp, página de Facebook, Instagram, Discord y grupo de Facebook. Así que en mi perfil encontrarás los links. Recuerda que en la descripción está el link del comerciante por si te interesan recursos a un precio más accesible. Ve directo con él te da la información, cómo está el show. Si tienes dudas, hácelo saber y te agrega al grupo de clientes. Ya cuando te sientas seguro haces tu compra. Cuídate, nos vemos en la parte 3 del doctor de la plaga y la cuna de la corrupción.